¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Esa es la clase de hoy. Todos los días podemos ver videos a través de las redes sociales sobre cómo roban pertenencias a las personas. Por ejemplo, vemos cómo roban teléfonos, motocicletas, autos, dinero, etc. Recuerdo yo un video de una señorita que caminaba por la calle. Ella estaba chateando con su teléfono en la mano cuando pasa un ladrón y se lo quitó el teléfono y salió corriendo el ladrón. Y la señorita no se dio cuenta en ese momento qué pasó. Se quedó viendo para todos lados, pero obviamente no se dio cuenta qué sucedió. Le quitó el ladrón, le arrebató el teléfono de las manos. Esa es la señal de cómo es un arrebatamiento, ¿no? El ladrón le arrebató el teléfono en un abrir y cerrar de ojos. En pocos segundos ya no estaba con el teléfono en la mano y el ladrón ya no estaba, tampoco había corrido por las calles. Bueno, ese es un claro ejemplo de arrebatamiento. Ahora, hablemos bíblicamente. El arrebatamiento como tal, esa palabra, arrebatamiento, esa frase no se encuentra en la Biblia. Sin embargo, el concepto de arrebatamiento es claramente enseñado en la palabra de Dios. En esta clase veremos cómo será el arrebatamiento y en la clase de la semana siguiente, cuándo será el arrebatamiento en relación a la tribulación. Muy bien, ¿qué significa arrebatamiento? Arrebatamiento significa quitar una cosa a una persona con violencia y con rapidez. Arrebatar, quitar. Así como el ladrón arrebató con violencia y con rapidez el teléfono de aquella chica, asimismo ocurrirá en ese evento en el cual Dios quitará, raptará, arrebatará a los verdaderos creyentes de la tierra en su segunda venida. Para que nos demos cuenta que el concepto arrebatamiento está claramente presentado en la Biblia, vamos a las Escrituras y primera carta de Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Escuchen, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Repito esa frase es muy importante para la clase del próximo martes. Dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Oigan, que nosotros que vivimos, y que habremos quedado ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Muy bien, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo pasará eso? Versículo 15 lo decía. Cuando sea la venida del Señor. Repito, versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Cuándo será eso? Versículo 15. Los que hayamos quedado ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. Muy bien, pero como hoy no estamos hablando de cuándo será, vamos a dejar ahí la pausa y vamos a seguir en esta clase de cómo será. Muy bien. Versículo 18, Pablo termina, por lo tanto dice, alentaos unos a otros con estas palabras. Muy bien, hay que alentarnos, por eso es que hacemos estas clases de escatología, por eso predicamos a Cristo en la Iglesia Bíblica de Guatemala, porque nos alentamos unos a otros. Cristo ya viene, y eso nos tiene que dar aliento para seguir adelante. Hermanos, ¿se dan cuenta que en esta carta de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17, que nosotros dice seremos arrebatados? Ahí está la palabra, ¿no? Arrebatar, juntamente con los que ya han muerto, y así los muertos resucitarán, nosotros seremos arrebatados y juntos recibiremos al Señor en el aire y permaneceremos para siempre con el Señor. Vamos a otra cita bíblica. Primera carta a los Corintios 15, 50, 54. ¿Qué dice Primera Corintios 15, 50, 54? Dice, versículo 51, empiezo de ahí. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí Pablo utiliza el verbo transformar y no utiliza el verbo arrebatar, lo cual es sinónimo, es lo mismo. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo será?
a la final trompeta. Mire, es que la Biblia es clara, hermanas, a la final trompeta. Porque, ¿qué? Se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. De nuevo, Pablo está hablando lo mismo que Tesalonicenses le habla a la iglesia de Corinto. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Hermanos, en estos dos pasajes de las Escrituras tenemos claro el panorama del cuándo, pero como no estamos viendo el cuándo ahora, lo vamos a dejar para la próxima clase. Nos damos cuenta, hermanos, en estos pasajes que Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto en Cristo y les dará cuerpos glorificados. Pero también a nosotros, dice Pablo, los que estemos con vida, Dios nos arrebatará. Y Pablo utiliza en Tesalonicenses arrebatar, en Corintios transformar. Eso quiere decir que nos arrebatará y en ese arrebatamiento nos transformará, nos dará cuerpos diferentes, glorificados, ¿no? Ese es algo maravilloso. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos a la eternidad. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Cómo será? Cristo vendrá en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos con vida seremos transformados para recibir al Señor en el aire. Gloria a Dios. Cristo volverá a la tierra y en ese momento todos seremos transformados, los cristianos por supuesto, y seremos semejantes a Cristo, semejantes al cuerpo glorificado que ya tiene Cristo. Miremos lo que dice primera carta de Juan 3:2. Amados, dice primera Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿de qué está hablando? De la segunda venida. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria a Dios. Juan está hablando de que tenemos que purificarnos. Así como Jesucristo es puro, nosotros tenemos que vivir en pureza y santidad de vida. Pablo dice en Tesalonicenses, alentaos con estas palabras unos a otros. Juan dice, purificaos así como Él es puro. ¿Por qué? Porque en la segunda venida de Cristo, fíjense que todos los pasajes que hemos leído están hablando claramente de este episodio. Allí es donde nos daremos cuenta de la transformación que ocurrirá en nuestros cuerpos. Muy bien, veamos 1 Tesalonicenses 4:17 de nuevo. Dice Pablo, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Muy bien, repitamos 1 Corintios 15, 51, 52. He aquí, digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Ya lo estamos viendo. Será de esta manera. Cristo descenderá del cielo y los muertos resucitarán primero y los que estemos con vida o estén con vida serán transformados. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Será algo glorioso. El arrebatamiento de la iglesia es un evento maravilloso, glorioso, que se llevará a cabo en el momento de la segunda venida de Cristo a la tierra. El arrebatamiento de la iglesia debe alentarnos, hermanos, a vivir en santa y piadosa manera. Esa doctrina del arrebatamiento debe mantenernos atentos. Debemos huir del pecado, purificar nuestros corazones, estar alertas, porque así como el ladrón le robó el teléfono a aquella chica en la calle, así Cristo en un abrir y cerrar de ojos, en un momento será ese evento glorioso que Él aparezca en las nubes y seremos transformados. Debemos estar alerta y debemos vivir en santidad, apartados del pecado, reservados para Dios. Mientras ese evento glorioso llega, el apóstol Pablo dice que nos tenemos que animar
unos a otros. Hermanos, por lo tanto, ¿cuál es el ánimo que debemos darnos unos a otros? Es decirnos, Cristo viene, arrepiéntete, deja el pecado. Hoy es el día de vivir en santidad. Este es el día para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Mucha gente no le gusta que digamos esto y se burla de nosotros, pero Cristo viene y nosotros tenemos que alentarnos con estas palabras. Ok, ¿hay puntos controversiales para la teología? Claro que sí. El momento del arrebatamiento en relación con la tribulación es un punto de los más controversiales para la teología. Quiero decirles algo. Hay puntos muy controversiales en la Biblia, demasiado controversiales, ¿no? Un punto controversial es, ¿se pierde la salvación o no se pierde? Es un punto controversial en la Biblia. Otro punto controversial en la Biblia, hay que diezmar obligadamente como si fuera un impuesto, una imposición en la época de la iglesia en el Nuevo Testamento. Punto controversial en las Escrituras. Los puntos estos ya los hemos abordado en la Iglesia Bíblica de Guatemala, ustedes ya saben, ¿no? Así que no tengo que abordarlos en esta clase porque no estamos hablando aquí de puntos controversiales de las Escrituras. Pero miren, hay puntos controversiales como ¿se pierde la salvación o no? ¿Hay que diezmar obligadamente en época de la iglesia o no? Y otro punto controversial, que para mi criterio es el más controversial de las Escrituras, es ¿cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Y eso lo veremos en la otra clase. ¿Será antes de la tribulación? ¿Será en medio de la tribulación? ¿O será al final de la tribulación? En la próxima clase veremos las tres posturas teológicas en torno a esto. Pero vale la pena que hoy lo abordemos a una pincelada nada más, porque hoy estamos hablando de cómo será. ¿Y cómo será? En un abrir y cerrar de ojos, como ladrón en la noche. Así, a la final trompeta. Nadie va a estar pensando que ahora es cuando sucederá. Nadie está pensando que ahora van a robar cuando roban, ¿no? O sea, si al ladrón avisara que va a robar, obviamente el que va a ser asaltado estaría atento y no se dejaría minar su casa, dice la Biblia, ¿no? Pero no, el robo toma por sorpresa a la persona. Muy bien, vale la pena destacar entonces que hay tres posturas teológicas respetables que los eruditos bíblicos han descubierto en torno al cuándo será el arrebatamiento. Y las tres posturas son la pretribulacional, la que dice que será antes de la tribulación, la meditribulacional, que será en medio de la tribulación, o la posttribulacional, que será al final de la tribulación. Las vamos a ver en la próxima clase de manera extendida. Así que la Biblia enseña claramente que habrá un periodo conocido como tribulación. ¿Dónde podemos ver eso, pastor? Bueno, podemos ver eso en Daniel 9, 20, 27. Daniel 9, 20, 27. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado, dice Daniel, y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios en el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora escuchen, hermanos, esto. Versículo 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cada semana en este pasaje se refiere a años, o sea, un año por día. Una semana tiene 7 años. Muy bien, versículo 25. Sabe pues y entiende, escuchen, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ok, 7 semanas, ¿a cuántos años equivale? 49 años. Y 72 semanas, dice el pasaje.
¿Cuántos años son? 434 años, más los 49 de la línea anterior, suman 483 años. Escuchen, sigo leyendo la Biblia. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, versículo 26. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí está diciendo que después de 434 años le quitarán la vida al Mesías. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir en el futuro destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Todo eso ya pasó, hermanos. ¿Ok? Todo eso ya pasó. Daniel 9 ya pasó hasta el 26. Ahora, sigamos leyendo el versículo 27, porque el 27 para adelante no ha pasado. Dice, 27. Y por otra semana, una semana, 7 días. Cada día, un año. Entonces, por 7 años y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, la semana 70 es una profecía que surge en el contexto de la oración angustiosa que tenía Daniel, pidiendo perdón a Dios e intercediendo por Israel. Eso pasó en la época de Nabucodonosor, en el año 587 antes de Cristo, ¿no? El ángel Gabriel llega y lo consuela, comunicándole que la respuesta a su preocupación está en las 70 semanas. Muy bien. Esta profecía tiene mucha importancia porque en ella está presentado el panorama escatológico del reino de Dios. En esas 70 semanas. Es un periodo de 7 años, la semana 70, la última. Y esa última semana es conocida como la tribulación. La mitad de la semana en adelante es conocida como la gran tribulación. Ok, la semana 70 es la semana de la tribulación y aunque Dios va a tratar específicamente con Israel, todo el mundo va a sufrir en ese tiempo de la tribulación. Ya no digamos la gran tribulación. Por eso es que muchos teólogos y grandes eruditos bíblicos tienen diferencias en cuanto a cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Porque algunos consideran que la tribulación solamente será para Israel. Otros consideran que será para toda la iglesia también y para todo el mundo. Ok, ¿cuándo será la tribulación? ¿Cuándo será el arrebatamiento en relación a la tribulación? Lo sabremos en la próxima clase. ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia en relación a la semana 70, a la tribulación? Lo sabremos en la próxima clase, así que no se la pueden perder. Pero concluimos esta clase de hoy. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? ¿Y cómo será? Ya lo dijimos, hasta la saciedad. En un abrir y cerrar de ojos, como cuando alguien le arrebata una pertenencia a una persona, como cuando un ladrón le roba algo. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Cristo levantará los cuerpos de los muertos y los transformará. Y Cristo levantará los cuerpos de los vivos cristianos y nos transformará. Y todos transformados recibiremos al Señor en el aire y estaremos para siempre con el Señor. Para siempre. ¿Cómo será? De esa manera. ¿Cuándo será? Lo veremos en la clase siguiente. Hermanos, yo abro el micrófono en esta clase. Hermano Abel Guerra en primera instancia y luego hermanos Jordán, hermano David va después de los hermanos con su pregunta. Adelante, hermano Abel Guerra. Muchísimas gracias. Si me escuchan, Dios les bendiga. Perfecto. Gracias, hermano Pastor Andri, por la oportunidad. Y la verdad es que el hermano Pastor Andri ya explicó bastante respecto a cómo será el arrebatamiento. Entonces trataremos de complementar algunas cosas para que
el Señor nos ayude a entender cada día mejor cómo será ese arrebatamiento. Y para eso, en lo personal, yo he analizado que el arrebatamiento lo podemos meditar desde dos puntos de vista. ¿Cómo será el arrebatamiento? Primero, para los no, cómo lo interpretarán o los no cristianos. Y para ello, la Biblia nos dice que para los que no conocen al Señor, para los incrédulos, el arrebatamiento de la iglesia va a ser como ladrón en la noche, va a venir Jesús. Para ellos va a ser una sorpresa. Ellos ni siquiera se van a enterar que Jesucristo viene ni vino por su iglesia. Más bien, en el momento que suceda, ellos van a argumentar infinidad de cosas. Entonces, para ellos, para los incrédulos, Jesucristo vendrá como ladrón en la noche. Y eso lo podemos encontrar, el mismo Jesucristo lo dijo en Mateo 24, 38 y 39, que dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero, repito, eso es si lo vemos desde el punto de vista de los incrédulos. Pero respecto a la iglesia, ¿cómo será el arrebatamiento? Para la iglesia, el arrebatamiento no será como ladrón en la noche. ¿Por qué razón? Porque tal y como el pastor Andri ya mencionó, será tocada la trompeta. Eso significa que para los cristianos, Dios en su palabra, nos da muchas señales para que nosotros estemos apercibidos de en qué momento, cuándo, no el día y la hora. La palabra del Señor dice claramente que el día y la hora nadie sabe, dijo Jesucristo, solo mi Padre. Pero sí, vamos a ver ahora unas citas en las cuales podemos ver cómo a la iglesia Dios también le da señales de alerta, como en el caso de las trompetas. Las trompetas que se tocarán no serán por gusto, serán para que la iglesia se aperciba y diga, ya estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Por eso, eso lo podemos encontrar en primera. Ya se leyeron las citas, pero para analizar por qué para la iglesia no será como ladrón en la noche, leemos otra vez primera Tesalonicenses 5, 2 al 6, que dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. Eso es para los incrédulos, pero veamos para los cristianos, versículo 4 de primera Tesalonicenses 5. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aquí está la clave. Eh, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. En otras palabras, aquí el Señor lo que nos está llamando la atención es que nosotros como cristianos, tal y como Jesucristo lo dijo en otra cita, debemos tener nuestras lámparas espirituales llenas del Espíritu Santo para que cuando Él venga, como lo dijo el mismo Jesucristo, a medianoche o a diferente hora, a la hora que Él venga, nosotros estemos preparados. Ese es el mensaje, eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, que no sea de repente, no como una venida de sorpresa, sino la iglesia, si estamos preparados espiritualmente, llenos con el Espíritu Santo, no va a ser una sorpresa para nosotros. Porque tal y como ya se leyeron varias citas, va a ser con el sonido de trompeta, como dice Primera Tesalonicenses, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿verdad? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice en las nubes, o sea, como estamos estudiando cómo será el arrebatamiento, pues no va a venir aquí en la tierra a traernos, en las nubes, ahí recibiremos nosotros al Señor. Entonces, y eso es importante, pero algo también que les quiero compartir es que
quiero leerles, por favor, Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 dice, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a, a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Por qué estoy leyendo esta cita? Porque dice que solo van a sellar en esa oportunidad, ya en la gran tribulación, solo a 144,000 sellados de las tribus de Israel. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? La iglesia tenemos que ser sellados nosotros antes, como ya Jesucristo lo dice en su palabra, que del momento, como lo dice Efesios, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces somos sellados por medio del Espíritu Santo de la promesa. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El mensaje que en lo personal quiero transmitirles es, como iglesia, hermano, no podemos estar nosotros fríos, tibios espiritualmente. Debemos estar con las lámparas encendidas, llenas del Espíritu Santo. No podemos autoengañarnos a nosotros mismos o decirle a otras personas, vean, no se preocupen, si ustedes pueden vivir vidas tibias y si se quedan en la gran tribulación, sencillamente no se dejan poner el sello y ya van a ser salvos. Hay que tener cuidado, hermano. El mensaje que yo percibo en la palabra del Señor es que la iglesia debe estar preparada ahora, porque no debemos nosotros estar tibios pensando que de repente hay una segunda oportunidad. No, la oportunidad para nosotros, la iglesia, es ahora. Nunca podemos decir el mañana. Que el Señor nos ayude en el nombre de Jesús. El tema de hoy no es cuándo será el arrebatamiento. El próximo martes estaremos estudiando otros versículos de cuándo, según la palabra del Señor, será el arrebatamiento. Lo que sí es cierto es que será tocada la trompeta. Y sí les puedo adelantar, no va a ser ni en la primera trompeta ni en la segunda. Así que el Señor nos ayude y estemos preparados nosotros. Que no nos sorprenda como ladrón a nosotros. Ese es el mensaje, hermanos. Dios les bendiga, les guarde y estemos preparados en el nombre de Jesús. Gracias, hermano Abel. Gracias. Como ustedes escucharon, hermano Abel, hay una pincelada ahí de hermano Abel y todos tenemos diferentes posturas, ¿no? Y esto no salva o pierde a una persona, ¿no? Hermano Abel decía en su intervención que no hay que enseñarle a alguien que si se queda va a tener oportunidad de salvación en la tribulación. Pues hermano Abel está digamos que mencionando parte de la postura pretribulacional o meditribulacional. En mi caso, ustedes ya conocen, ¿no?, mi postura, pero la vamos a terminar de remarcar la próxima semana. Yo soy post-tribulacional. Yo creo que el que se queda, se queda. No habrá oportunidad de nunca, ¿no? Se quedó, se quedó. Así que es una oportunidad, es ahora, la oportunidad ahora o nunca. Pero ya el próximo martes hablaremos largo y tendido con nuestro hermano Abel también. Valdrá la pena ver esas posturas, porque de eso se trata la clase, de alimentarnos y de no dar, digamos, hermano Abel, su postura como palabra final, o yo mi postura como pastor y palabra final. No. Es que ni los grandes eruditos bíblicos se han puesto de acuerdo en esas tres opciones de cuándo será el arrebatamiento de la iglesia. Lo veremos en la próxima clase, porque no estamos hablando de eso, pero como va ligado, es importante abordarlo, ¿no? Así que, hermanos, tranquilos. De lo que se tratan estas clases no es de que ustedes se vayan con la postura del pastor Andri o con la postura... No. Que ustedes se vayan a investigar
y que nos purifiquemos. Como dice Pablo, lo que está claro en la Biblia es alentaos unos a otros en estas palabras, y Juan en su primera carta dice purificaos, así como Dios, Cristo, es puro. Hermanos Jordán, adelante. Gracias, hermano Abel. Un aplauso, hermano Abel, hermanos. Aplauso, hermano Abel. Gracias. Hermanos Jordán, adelante. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. ¿Cómo será el arrebatamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia es conocido como un evento escatológico que ocurrirá en el fin de los tiempos, en el fin del mundo. El concepto del arrebatamiento, según la interpretación bíblica, se fundamenta en varias causas, motivos que se encuentran enseñadas por medio de Jesús y los otros escritos del Nuevo Testamento. En este evento, los creyentes serán llevados al cielo por Jesucristo. A continuación, vamos a presentar algunas de estas causas respaldadas por versículos bíblicos clave. Entonces, la número 1 es promesa de protección y rescate de la tribulación. Encontramos el pasaje en Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. También en Hebreos 9:28. Jesús promete a los creyentes fieles que serán guardados de la hora de la prueba o la gran tribulación. Este versículo sugiere que el arrebatamiento es un medio por el cual los fieles son rescatados de este tiempo de juicio global. El 2 es una reunión con Cristo y consuelo eterno. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así que estaremos siempre con el Señor en 1 Tesalonicenses 4:17. El arrebatamiento asegura que los creyentes serán llevados para estar siempre con el Señor, proporcionando consuelo, esperanza ante las pruebas de la vida. Número 3, transformación y glorificación de los creyentes. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Este pasaje está en 1 Corintios 15:52. El arrebatamiento implica una transformación instantánea de los cuerpos de los creyentes, de mortales a glorificados. Esta transformación es necesaria para que los creyentes puedan entrar a la presencia de Dios en un estado glorioso. El 4 sería el cumplimiento de la promesa de Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, pues ha preparado lugar para nosotros, y fuere preparado el lugar, vendrá otra vez a tomar a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En Juan 14:2-3, Jesús promete regresar para llevar a sus seguidores a las moradas celestiales que ha preparado para nosotros, para estar juntamente con Él. El arrebatamiento es visto en el cumplimiento de esta promesa de llevar a los creyentes a estar con Él eternamente. Número 5, escapatoria de la ira venidera. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Este se encuentra en 1 Tesalonicenses 1:10. Y este versículo subraya que Jesús libra a los creyentes de la ira venidera, interpretada como el juicio final o la gran tribulación. El arrebatamiento es considerado como un medio de escape de esta ira. 6. Preparación para el reino milenial en Cristo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes en el cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
juntando a los escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, en Mateo 24, 30, 31. Mas vuestra ciudadanía no está en el cielo, perdón, mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperaremos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de gloria suya, por el poder en el cual también sujetados a sí mismos todas las cosas. El regreso de Cristo y la reunión de los escogidos son pasos previos al establecimiento del reino milenial. El arrebatamiento permite que los creyentes sean reunidos y preparados para reinar con Cristo durante el reino milenial. Muy bien, en la conclusión que tenemos nosotros de esto que investigamos, dice, las causas para el arrebatamiento, según la Biblia, incluyen la protección de la tribulación, la reunión y consuelo eterno con Cristo, la transformación gloriosa de los creyentes, el cumplimiento de las promesas de Jesús, la escapatoria de la ira venidera y la preparación para el reino milenial de Cristo. Estos motivos están respaldados por versículos clave que destacan el propósito y la esperanza que el arrebatamiento brinda a los creyentes. Únicamente, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias, hermanos Jordán. Y también les agradezco, aplaudamos a los hermanos Jordán. Y los hermanos Jordán pues han vertido sus ideas, como lo he hecho yo, como lo ha hecho hermano Abel. Y como nos damos cuenta, ¿no? Tenemos, digamos, puntos de vista basados en las escrituras diversos, ¿no? Y de eso se trata la clase, ¿verdad? Puntos de vista diversos. Bueno, y los hermanos Jordán han abordado un tema adicional, que es el milenio. ¿Cuándo será el milenio? ¿Y dónde será? ¿Será en la tierra o será en el cielo? ¿Cómo será? ya lo vamos a abordar más adelante. Pero bueno, son temas preciosos, ¿no? Apaguemos los micrófonos todos, queridos hermanos. Son temas preciosos porque nos ayudan, hermanos. Hermanos, mire, perdónenme, ahorita le voy a dar la palabra al hermano David, perdonen. Hermanos, si estamos en la iglesia, yo considero, queridos todos, si estamos en la iglesia del Señor Jesucristo y solo estamos escuchando, serás bendecido, serás prosperado, arrebátalo, siembra aquí, tendrás allá. Esto no es lotería. Si estamos en la iglesia y solo nos hablan de un tema, no. Si estamos en la iglesia y hablamos de escatología, de profecía, esos temas nos llevan a estudiar, a decir de verdad, ¿cómo será esto? ¿Qué es lo que dice aquí? Yo quiero estudiar más, ¿saben? Porque si solo nos dejamos llevar por lo que escuchamos desde el púlpito, podríamos caer en errores. Tenemos que escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que en ellas está la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Entonces, hermano David, adelante. Gracias, hermanos Jordán. Gracias, hermano Abel Guerra. Hermano David, adelante. Bueno, es una duda, pero como que ya se me aclaró, pero ¿por qué de esa forma sería, o sea, llevados al cielo arrebatados? ¿Por qué de esa forma? Muchas gracias. Gracias, hermano David. ¿Por qué seremos llevados al cielo arrebatados? Bueno, no, a mi criterio, no hay otra forma de llevarnos al cielo si no es de esa manera únicamente. ¿Por qué? Porque a la final trompeta, ¿cuál es la final trompeta? La séptima trompeta de Apocalipsis. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Y cuando ellos resuciten con cuerpos glorificados, se levantarán en el aire y nosotros también nos levantaremos en el aire y recibiremos al Señor en el aire. Si no fuere arrebatado, si no fuera instantáneo, no habría otra manera de hacerlo si tardáramos 2 o 3 horas en este proceso de levantarnos o en este proceso de resucitar a los muertos. Eso tiene que ser algo instantáneo, ¿no? Para los incrédulos, como decía hermano Abel Guerra, como ladrón en la noche. Eso va a ser una cosa espantosa, una cosa que no se sabe qué pasó.
Ya lo decía el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dice, como en los días de Noé, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán en un molino, la una será tomada, la otra será dejada, dos durmiendo en la misma cama, uno será tomado, otro dejado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si esto no ocurre rápido, probablemente mucha gente tendría la opción todavía de quizá correr al arrepentimiento, pero ese momento se acabó. Toda gracia se terminó. Como cuando Noé, para entender el rapto tenemos que entender a Noé, porque Cristo vendrá como en los días de Noé, así será la segunda venida de Cristo. Se cerró la puerta y no hubo oportunidad de salvación. Por eso yo le decía hace un ratito a usted, hermano y hermana, que no considero yo bajo ningún punto de vista bíblico que habrá oportunidad de salvación después. La gente que se quedó en el arca de Noé no tuvo oportunidad de salvación. No tuvo. Muchos utilizan esa historia para decir, ¿ya vieron? Dios raptó a la familia de Noé primero. Pero es que los demás no tuvieron oportunidad de salvación. Todos perecieron. Todos. Animales y personas. Todos. Nadie se salvó después. Y ese es un símbolo, ¿no? En Sodoma y Gomorra, muchos dicen, bueno, ¿ya vieron? Dios preservó la vida de Lot. ¿De qué la preservó? De todos los demás que se murieron. Todos los demás murieron, todos. ¿Hubo oportunidad para salvación? No. Entonces se dan cuenta. Si hacemos una alusión a que será como los días de Noé y que Dios salvó a Noé y su familia, pues así salvará a Dios. Cerremos el micrófono, querido hermano David. Así salvará Dios a los cristianos, a su familia. Pero no habrá oportunidad de salvación después, como no la hubo en época de Noé. Muy bien, hermano David, por esa razón será el rapto en un abrir y cerrar de ojos. ¿Alguien quiere participar, comentar o preguntar o discutir o algo, hermanos? Tenemos unos minutos para entrar en discusión y si quieren tomamos café. Y le seguimos hasta las 11 de la noche con una discusión bonita. Ustedes saben. ¿Alguien quiere participar? Adelante, hermanos. Sí, adelante, querido hermano Ángel, desde España. A mí me gustaría preguntarle, bueno, a todos, porque si en Apocalipsis cuando habla de los 144,000 sellados, ¿a Sí. qué significa? Porque si son solo 140,000 sellados, ¿y cuántas personas sabemos en el mundo? Claro. Gracias, hermano Ángel. Hasta Madrid, España. 144,000 sellados, lo mencionaba hermano Abel Guerra, y claramente las escrituras lo mencionan, 12,000 de cada tribu. ¿Ok? Se refiere exclusivamente al pueblo de Israel. 12,000 de cada tribu. 12 tribus por 12,000, 12 por 12, 144. Y como son 12 tribus por 12,000 sellados de cada tribu, 144,000 sellados. No está hablando de nosotros, está hablando de las tribus de Israel, querido hermano Ángel. Adelante, hermano Domingo. Bueno, gracias. Bien, hermano. Amén. Hermano Domingo Santos. ¿O quién más quiere participar? Si hay alguien que quiera, o si los maestros que acaban de hablar, hermano Ernesto, hermano Abel, hermana Karina. ¿Alguien? ¿Puedo hablar? Por favor, hermano ¿Puedo Abel, hablar? por favor. Sí, Ok. claro. Perfecto. Muchas gracias. Respondiendo a hermano Ángel, lo que pasa, hermano Ángel, que a mi forma de interpretar la palabra, nosotros como iglesia, ya desde el momento que usted aceptó a Jesucristo como su Salvador, el sello del Espíritu Santo, ya Dios lo selló a usted con su Santo Espíritu. Correcto. Entonces, de igual forma, todos los que hemos aceptado a Jesucristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, como leímos en Efesios, que dice que el sello del Espíritu Santo es puesto en nosotros como arras. Arras quiere decir como una garantía, como un anillo, como en el anillo de matrimonio, ¿verdad? Entonces, así significa. Entonces, desde el momento que aceptamos a Jesucristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Y eso significa, porque el hermano Ángel decía, ¿y por qué solo 144,000? Porque nosotros, ya millones y millones de personas en el mundo, del mundo gentil, ya por la misericordia de Dios hemos tenido la oportunidad de ser salvos. Porque en el libro de Romanos dice
el apóstol Pablo. Dice eh, que cuando llegue la plenitud de los gentiles, entonces tendrá oportunidad el pueblo, de las tribus de Israel. Así lo dice el libro de Romanos. ¿Qué significa plenitud de los gentiles? Plenitud significa completo. Cuando entre el último de los gentiles, ahí estará la oportunidad para las tribus de Israel. Por eso es que solo se van a ser sellados 144,000 de las tribus de Israel en la gran tribulación. Esa es la razón por la cual, en lo personal, yo decía, no podemos decir hay oportunidad en la tribulación para el pueblo gentil. No, la oportunidad está ahora, aprovechemos la hora. Ese es mi punto de vista, hermano Correcto. Ángel. Dios les Gracias, bendiga. hermano Abel. Excelente respuesta, hermano Abel. Le agradezco, hermano. ¿Quién más quiere hablar? Hermano Domingo, hermano Ernesto y familia Corochón. Adelante, vamos a ver si nos da tiempo. Adelante, hermano Domingo. Hermano pastor, mi pregunta es, la Biblia habla a la final trompeta. Esta trompeta la escucharán solo los inscritos, o la escucharemos nosotros que estamos los seres vivientes aquí sobre la tierra. Si será literal para escuchar nuestros oídos tenemos ahorita o los oídos espirituales. Muchas gracias, hermano Domingo. Le capté su pregunta. Si la final trompeta la escucharán todos o solo los cristianos, si será literal el sonido de la trompeta o será espiritual. Bueno, realmente no lo sé. Considero que el sonar de la trompeta no será un sonar literal, una trompeta sonando literal, sino que ¿por qué se utiliza la figura de trompeta? Porque la trompeta, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas se utiliza para levantar a las tropas, para darles una orden, para salir a la batalla, etcétera, ¿no? La trompeta es el instrumento que se utiliza en las Fuerzas Armadas para alertar que algo viene, ¿no? Y de acuerdo al sonido de la trompeta, así las Fuerzas Armadas dicen, oh, tenemos que levantarlo de la cama, oh, tenemos que estar prestos a la batalla, oh, tenemos que subir al camión. Dependiendo cómo suene la trompeta, así las tropas hacen lo que tienen que hacer. Considero que las trompetas no sonarán literalmente en el Apocalipsis mencionadas las 7 trompetas. Considero que serán eventos escatológicos, eventos proféticos, ¿no? Que darán como resultado, obviamente, el toque de la trompeta, porque Apocalipsis, cuando habla de las 7 trompetas, dice que cuando suene la primera trompeta, pasará esto y esto y esto, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la séptima, etcétera, la sexta, la séptima, etcétera. Es como las plagas y todo esto, las copas de la ira de Dios. Entonces, las copas no es que haya una copa exactamente derramándose sobre la tierra, sino que simplemente va a ser la ira de Dios a través de catástrofes, guerras y pestes y todo. Exactamente igual podría ser la 7ª trompeta. Es mi entender, no considero que sea literal. Si alguien quiere apoyarme con esta respuesta, agradecido. Hermano Ernesto, adelante. Gracias, Bueno, hermanos. Hay un aumento que se está dando actualmente sobre la faz de la tierra, y es que ha sido el movimiento UFO, o lo que es el movimiento OVNI, que Sí. se está dando, y hay mucha por todos lados, avistamientos y situaciones que se está dando. Yo considero que eso es una situación que están manejando el lado de las tinieblas para posteriormente decir que cómo se llama, que la iglesia ha sido arrebatada o ha sido arrebatado a los cristianos, y dar una explicación lógica a lo que puede haber estado pasando. Actualmente me han llegado algunos correos de algunas situaciones y videos donde yo digo, ¿por qué tanto movimiento en todos lados? ¿Y por qué muchos de los secretos que estaban encubiertos se están dando? No estoy especulando, sino estoy tratando de dar un punto de vista en el cual la humanidad va a querer dar una respuesta al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que van a estar dos. Van a estar dos en un lado, uno va a ser llevado y el otro se va a quedar. Van a estar durmiendo dos, uno va a ser llevado y otro va a ser quedado. Entonces tiene que haber una explicación factible y la gente pueda comprender por qué sucedió las cuestiones. Entonces, hay muchas situaciones que están manejando actualmente para confundir, y si es posible, Claro. hasta los escogidos.
Gracias, hermano. Hermano Ernesto y hermanos, permítanme poner un ejemplo de lo que decía hermano Ernesto. Yo no sé si algunos hermanos aquí de Oriente se recuerdan esta historia. Yo soy de Oriente y me recuerdo que hace unos años, cuando yo era niño, hará unos 40, 42 años, no más o menos, yo tendría unos 7, 8 años, en Jalapa, y nos contaron una historia que más o menos en el Progreso Guastatoya, en esa carretera que va hacia el Atlántico, ¿no? Pero a la altura más o menos del Progreso, dice que un señor tenía una venta de algo en la calle, ¿no? En la carretera. Y dice que este señor fue raptado, ¿no? Fue llevado por un ovni, como está diciendo hermano Ernesto. Y vino 30 años después, en el mismo punto lo dejaron, etcétera. Y el señor dice, cuando dio su testimonio, no, pues él no supo que habían pasado 30 años. Él dijo, pues no sé qué pasó, pero ya regresé, pero me llevaron y no sé. Pero según él fue rápido, pero había pasado, según la familia, 30 años de desaparecido. Entonces, hermanos, considero que pueden estar sucediendo cosas, como dice hermano Ernesto, que a la larga obviamente nos harán pensar en esto. La Biblia dice que al final, por ejemplo, no destruirá a Dios al mundo con agua como en el diluvio, sino con fuego. No es que va a caer fuego del cielo desde el cielo de Dios, no. Es por las guerras, es por toda la guerra atómica, por toda la explosión que habrá de todo ese veneno mortífero en el aire. Se destruirá con fuego. Entonces, el mundo se prepara para los eventos escatológicos sin saber. Familia Corochón, hermano Luis, adelante. Buenas noches, hermano, y a todos los que están presentes. No sé si me pueden escuchar bien. Sí, perfecto. Solo retomando un poquito el tema que usted nos comentaba, hermano, de que después del arrebatamiento no hay salvación. Pues Sí. yo estaba leyendo aquí en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 14, Sí. en donde dice, esto tú lo sabes, sí, Señor, respondí, y él me dijo, aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación, que han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero, y por eso están delante del trono de Dios. O sea, lo que dice ahí, pues es que aquellos que están llegando, una multitud que está llegando con ropas blancas, y dice, va, que estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Amén. Amén, hermano. Y ahí está amparado totalmente mi punto de vista bíblico. Mi punto de vista bíblico es que la iglesia pasará por la tribulación. Entonces, al pasar por la tribulación, Juan está en el cielo, ¿no? En el éxtasis, en la isla de Patmos, Juan se va al cielo y le dice, oye, ¿y todos estos quiénes son? ¿Y qué le dice Jesucristo? Estos son los que, ¿qué le dice el ángel? Perdón, el ángel que le estaba dando ese paseo. Le dice, estos son los que han salido ¿de dónde? ¿Del rapto? No, de la tribulación. Y han emblanquecido, han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mi punto de vista es que la iglesia pasará la tribulación. Mi punto de vista es que la iglesia ha sufrido tribulaciones desde todo el tiempo hasta todo el tiempo. Y no es esa, permítame buscar aquí en el teléfono, no es esa la clase de hoy, pero hermano Luis, para terminar, y terminamos con esto, déjeme buscar San Mateo 24, a ver si podemos encontrar San Mateo 24. Escuchen, 24, 29, dice, e inmediatamente, ¿qué cosa? Después de la tribulación de aquellos días, como lo que leí hermano Luis en Apocalipsis 7, dice, e inmediatamente, ¿cuándo? Después de la tribulación de aquellos días, ¿qué pasará? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. ¿Y qué pasará? 31, la clave. La iglesia pasará la tribulación, la clave, miren. Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta, séptima trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Ya vieron hasta cuándo? Hasta después de la tribulación de aquellos días. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Hermanos, la Biblia es tan clara, pero muchos, pues obviamente no la entendemos. Y yo creo que yo soy uno de los que poco la entiende, ¿no? Así que, como siempre les digo, yo no sé nada. Yo solo sé
que estudio la Biblia, que estudié la Biblia en un seminario y que tengo la la osadía de ir, digamos, contra la corriente actual, digamos, del cristianismo. ¿Por qué les digo esto? Perdónenme y permítanme pasarme un minuto. Les digo esto por lo siguiente, porque, y lo vamos a ver en la clase siguiente, ninguna persona, ni los apóstoles, bueno, ni Cristo, ni los apóstoles, ni los padres de la iglesia, ni los fundadores, ni la iglesia del primer siglo, ni la iglesia de Hechos de los apóstoles, vamos para acá, 1500 años para acá, ni los reformadores, ni Martín Lutero, ni Juan Calvino, ni Juan Knox, ni Wycliffe, ni nadie hablaban del rapto antes de la tribulación. Lean ustedes cualquier libro de Calvino, cualquier libro de Lutero, no van a hablar de un rapto antes de la tribulación, no. Todos están hablando de que la iglesia tiene que purificarse en momentos de tribulación, de angustia. Cristo mismo nos da a entender que vamos a sufrir persecución, angustia, tribulación. Y Mateo 24 es tan claro lo que les acabo de leer, que dice, miren, el pasaje de Apocalipsis 7, que decía hermano Luis Corochón, que ¿de dónde son estos y de dónde han venido? Dice Juan. Bueno, salieron de la tribulación. Han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero. Bueno, y Mateo 24, Jesucristo mismo, ahí que no es un apóstol, no es un profeta, ahí es el mismo Cristo. Dice, después de la tribulación de aquellos días, después Dios mandará a sus ángeles al tocar la trompeta y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Hermanos, como hemos aprendido en este curso, los pasajes oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los pasajes claros. Así que ningún pasaje bíblico es claro en decirnos que habrá un rapto antes de la tribulación. Ningún pasaje. Lo contrario, sí. Todos los pasajes bien claros es que el rapto será después de la tribulación. Esos son los claros. Entonces yo prefiero irme por los claros. El otro martes seguiremos, porque ¿de dónde surgió esto? El año 1860 y algo. Hace apenas unos 100 y algo de años, nadie hablaba de un rapto pretribulacional, pero empezaron a hablar de esto y ahora han hecho películas, han hecho todo. Bueno, esto será la clase del otro martes. No les quito el tiempo, porque si no, nos vamos a emocionar y ustedes se van a dormir. Dios les bendiga, hermanos, los quiero mucho. Oremos. Padre bendito, gracias, Señor, por esta noche hermosa que nos das de estar aquí en tu presencia. Gracias, Padre, por estas clases hermosas. Ayúdanos, no sabemos nada de las Escrituras. Perdónanos, por favor, te lo digo de corazón. Perdónanos, Señor, perdónanos. Si interpretamos mal la Biblia, perdónanos. No es nuestro deseo. Nuestro deseo es tratar de entender a la luz de tu Espíritu Santo. Perdónanos, por favor, Señor, perdónanos. Y ayúdanos a que cada vez que interpretemos las Escrituras, vengamos con toda humildad delante de ti para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a vernos el domingo en la Iglesia Bíblica, los que somos de Guatemala. Bendice a los hermanos de Estados Unidos, México y España que están conectados acá. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Como dicen allá en mi pueblo, God bless you. Bye, bye, noche a todos, hermanos. Bless you. Bye, bye. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos. Tú, mi pastor. Noche, hermana. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.